Hola chicos de Archile, esta es la clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar acerca del discurso expositivo. Para comenzar, definiremos de lo que se trata el texto de discurso expositivo y vamos a entender a este tipo de texto como todo aquel que se caracteriza porque su intención comunicativa es la de transmitir información. Es decir, su propósito fundamental siempre va a ser el intercambio de conocimientos. La estructura del discurso expositivo es la misma que la de todo texto: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vamos a dar a conocer el tema del texto, es decir, de qué se trata. Vamos a exponer el propósito del autor, es decir, cuál es la finalidad de escribir este texto, y los procedimientos que se van a seguir o los hechos que se van a desarrollar. La idea de la introducción es que siempre predomine un tono ameno y sugerente, porque el objetivo de esta parte del texto es despertar el interés del lector para que continúe leyendo el resto de la información. Luego está el desarrollo, que como su nombre lo indica, es la parte en la que se ordena con algún criterio lógico las ideas que se están exponiendo. De acuerdo al tipo de organización expositiva que se escoja, hay diversos tipos y se establece un análisis objetivo de los hechos, proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, etc. Y finalmente la conclusión, que es una breve síntesis de lo que se ha expuesto en los puntos anteriores, y en ella se recapitula lo más relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior, que puede también plantearse como una opinión personal. También es posible incluir sugerencias y proyecciones, es decir, dentro de la conclusión también pueden surgir algunos temas que también es importante investigar a partir del estudio que se ha realizado, y también es bueno entregárselo a otras personas para que puedan continuar con la investigación. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la situación comunicativa del discurso expositivo? Primero tenemos que entender lo que es la situación comunicativa o situación de enunciación, y esta es el proceso mediante el cual se traspasa información de un lugar a otro con un carácter intencional y que se caracteriza por la presencia de un emisor, de un receptor, de un código, de un canal, de un contexto. Y dentro de estos elementos que componen la situación comunicativa vamos a tener primeramente al emisor y a los receptores. En el caso del emisor, su objetivo fundamental es transmitir la información a los receptores. Y así vamos a tener que la principal característica de este emisor es que posee mayor conocimiento que el receptor o posee distinta información que el receptor, y por lo tanto debe adaptar el mensaje que tiene al tipo de receptor. Por ejemplo, si quien nos está exponiendo es un experto en física cuántica y está con otros expertos en física cuántica, por lo tanto su discurso va a tener que estar acorde con lo que está exponiéndole a estas personas que son tan expertos como él. Pero si este experto tiene que exponer en un colegio, por ejemplo, a niños de 15 años, la información que él conoce o las investigaciones que él ha llevado a cabo durante años muchas veces, entonces va a tener que adaptar su discurso a las características que tiene su receptor, que en este caso son menores de edad o chicos que están en el colegio. El tema puede ser de cualquier índole. Pueden ser temas chistosos, como también pueden ser temas tan serios como, no sé, el devenir de la raza humana. El mensaje siempre debe utilizar un lenguaje preciso, es decir, utilizar la mayor cantidad de tecnicismos, pero como debe adaptarse al receptor, estos tecnicismos deben estar adaptados a quien lo recibe. Por lo tanto, si quien es el receptor de un texto expositivo es nuevo en el tema, entonces en este caso va a haber que explicarle muy bien cada término para que entienda de lo que se trata. Por el contrario, si es un experto en el tema que se está exponiendo, entonces se puede explayar el expositor con la mayor cantidad de tecnicismos posible. Y el receptor debe incrementar su nivel de conocimiento sobre el tema o modificar el conocimiento que tenía sobre el mismo. ¿Cuáles son las formas de exponer el contenido? Vamos a ver que podemos exponer el contenido desde dos perspectivas. La primera de ellas es a través de un discurso especializado. Este va a estar dirigido a un público experto en el tema y por lo tanto utiliza un lenguaje mucho más técnico. Pero también
El mensaje puede ser divulgativo y en este caso está dirigido a todo público, por lo tanto debe adaptarse a las características del receptor. Por ejemplo, tenemos una revista que es del año de 1903 que habla sobre física y química, y obviamente en estos anales de la Sociedad Española de Física y Química el lenguaje que se utiliza es el de expertos en la materia. Sin embargo, si algunos temas tratados en esta revista yo quiero llevarlos al público general para que se haga masiva la información, entonces puedo divulgarlo a través de revistas como esta revista muy interesante, donde se explica en términos muy sencillos y muy básicos al público no especializado en qué consisten los nuevos descubrimientos de las ciencias. El discurso expositivo también cuenta con distintos recursos para poder entregar su información al receptor. Algunos de estos recursos son las llamadas formas básicas. Entre formas básicas vamos a reconocer 5 tipos de texto fundamentalmente. La primera de ellas es la definición. Vamos a definir definición como aquel texto que busca responder de la manera más precisa a la pregunta ¿qué es algo? Acá entonces yo voy a tratar de clasificar de la manera más exacta posible a qué pertenece un elemento de cualquier categoría y luego cuáles son las características que lo diferencian del resto de los elementos que pertenecen a esa categoría. Veamos un ejemplo. La pregunta, ¿qué es la física cuántica? Y la definición sería, la física cuántica es la ciencia que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades. Entonces vemos que esta es una definición que busca describirnos o que busca más bien explicarnos qué es algo. En este caso, qué es la física cuántica, y sabemos que la física cuántica es una ciencia. Eso hace o nos sitúa el término física cuántica dentro de una categoría. Sabemos que es una ciencia. ¿Y en qué se diferencia de las otras ciencias? En que es la que estudia los fenómenos desde el punto de vista de todas las posibilidades. La segunda forma básica es la descripción. La descripción es un discurso oral o escrito en el que se explica cómo es una cosa, cómo es una persona o cómo es un lugar, de modo que ofrece una imagen o una idea mucho más completa de ellos. La descripción es mucho más extensa que lo que podemos ver como definición. Y así, en el siguiente ejemplo, vamos a ver lo que es la física cuántica a partir de la teoría de la interpretación de Copenhague. Tenemos un montón de párrafos que nos están describiendo cómo es una teoría. ¿Ven? Que es muchísimo más extensa y muchísimo más detallado de lo que es la definición. La definición simplemente nos sirve para saber qué es algo. Sin embargo, la descripción nos sirve para conocer cómo es ese algo, para conocerlo con mayor detalle y en mayor profundidad. Existen distintos tipos de descripción. En realidad existen 2 tipos de descripción. Por una parte está la descripción objetiva. En la descripción objetiva, lo que busca el emisor es informar sobre las características de lo descrito y le hace referencia intentando ajustarse a la realidad y no realiza juicios o valoraciones personales de la misma. Es propia de los textos científicos y técnicos y su finalidad es siempre informativa, porque pretende mostrar la realidad tal como es. Ejemplo, en La Mancha abundan las lagunas pequeñas, algunas son de agua muy salada, rodeadas de escasa vegetación. En otras zonas el paisaje es muy árido. Entonces acá nos van a describir cómo es un lugar, situándonos desde una perspectiva bastante objetiva. Pero también existe, en contraparte, la descripción subjetiva. La descripción subjetiva es aquella en la cual el individuo manifiesta su punto de vista, su percepción respecto del objeto que está describiendo. Lo vemos, por ejemplo, en la imagen, donde están ambos sujetos. Desde su perspectiva, desde su punto de vista, el objeto es algo completamente distinto. Ejemplo de descripción subjetiva: Acentejo, lindo y escondido lugar en medio de hermoso paisaje, entre huertas arboledas y frondosos nogales centenarios, con restos de viejo castillo, del que fuera señora doña María de Albornoz, en lo alto del pequeño cerro que lo respalda, minúsculas fortalezas calificadas de liliputiense por Laína Serrano.
Acá encontramos varias marcas textuales que nos dan a entender que este texto o que esta descripción es más bien subjetiva. Y ahí tenemos, ¿cierto?, palabras como lindo, hermoso, pequeño o minúscula fortaleza. Vamos a entender o vamos a encontrar la descripción subjetiva. Otra forma básica es la caracterización. La caracterización determina los atributos peculiares de alguien de modo que claramente se distinga de los demás. Para decirlo en términos muy sencillos, la caracterización lo que busca es responder a la pregunta ¿cómo es alguien? La descripción es para saber cómo es un objeto, cómo es un lugar, pero la caracterización se centra fundamentalmente en los rasgos que distinguen a las personas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de caracterización para seguir con nuestros ejemplos de la física. Dice Sheldon Cooper, es un personaje de ficción, entonces ahí tenemos la definición, ¿cierto? ¿Quién es Sheldon Cooper? Un personaje de ficción de la serie estadounidense The Big Bang Theory. Y luego nos da las distintas características que tiene este personaje. Aquí entonces encontramos la caracterización. Nuestra siguiente forma básica o la cuarta forma básica es la narración. La narración, al igual que como hemos visto en el texto narrativo, es un relato oral o escrito en el que se da cuenta o en el que se cuenta, se narra algún suceso. Algún suceso que puede ser real o puede ser una historia ficticia. Sin embargo, en el caso de la narración del texto expositivo, va a ser siempre una narración real, no una narración ficticia. Por ejemplo, acá tenemos una noticia que dice: el sujeto sacó un cuchillo y bajo presunta amenaza le robó las joyas que tenía encima. Silvia Ríos manejaba de lo más tranquila por la autopista entre Manatí y Barceloneta cuando un muchacho que viajaba en otro vehículo, obstinadamente le decía que tenía un problema en la goma de su auto. Pero cuando la joven se detuvo, el buen samaritano, entre comillas, presuntamente le robó las joyas que tenía. Fue horrible, comentó a primera hora esta joven al recordar el incidente. Berríos dijo que su primera reacción fue ignorar al conductor que le hablaba de carro a carro, pero insistió tanto, me lo dijo entre 4 a 6 veces, que me estacioné. Me decía que la goma botaba como chispas, mencionó la víctima. Él se detuvo también para hacer como que ayudaba, relató. No obstante, el sujeto sacó un cuchillo bajo presunta amenaza, le robó las joyas que tenía encima. Entonces acá podemos ver que existe una narración porque hay una sucesión de hechos, al igual que en la narrativa. Vemos que hay personas que protagonizan estos hechos, que son la mujer que conducía y el delincuente. Vemos que esto sucede en un tiempo y también vemos que sucede en un espacio físico, pero también abunda una descripción psicológica y un espacio social. Sin embargo, esto no es un relato de ficción, sino que es un relato de un hecho que ocurrió en la realidad. Por lo tanto, es una narración de hechos. La narración se utiliza muchísimo también a la hora de entregar información porque es la forma favorita que tiene nuestro cerebro de organizar la información. Por lo tanto, cuando le cuentan una historia, cuando le cuentan una narración, es mucho más fácil para él organizar la información porque se relaciona con la memoria episódica. Y de esta manera es muy útil cuando ustedes quieran exponer algún tipo de texto, contar una pequeña anécdota que va a ser bastante captada por el público y probablemente después el resto de la información que ustedes entreguen la van a asociar con los elementos que están presentes en la narración que ustedes están entregando. Y la última forma básica, la quinta, es la denominada discurso del comentario, y esta es una forma discursiva mediante la cual podemos expresar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras visiones particulares sobre un hecho determinado. El texto expositivo, si bien busca transmitir conocimiento, si bien busca transmitir información, no necesariamente es objetivo. Ya vimos que dentro de las descripciones también podía predominar la subjetividad y de hecho en la narración de la noticia también encontramos elementos subjetivos como cuando el emisor señala el buen samaritano y lo destaca entre comillas, está realizando una ironía y en esa ironía está exponiendo su punto de vista o una visión particular de su forma de entender los hechos. Siempre es sano conocer desde qué perspectiva nos está hablando nuestro emisor.
Lo veíamos, por ejemplo, en la imagen del número 6 y del número 9. Sabemos que la realidad no es objetiva, que siempre que nosotros hablamos nos vamos a parar desde distintas posturas, desde distintas posiciones. Por ejemplo, en las mismas matemáticas vamos a encontrar que hay visiones de mundo distintas y hay quienes consideran ciertos conceptos como parte de un conjunto y otros que no lo consideran parte de ese mismo conjunto. Por lo tanto, el discurso del comentario se encarga precisamente de eso, de darnos a conocer el punto de vista del emisor de los hechos que están ocurriendo. Pero no intenta convencernos de su punto de vista, sino que se está situando con transparencia desde la perspectiva que él asume frente a los hechos que está representando. Tenemos acá un ejemplo de discurso del comentario. Dice, un capítulo de la historia inédito en el cine. Perdidos entre libros de historia y astronomía, durante estos 3 años, Fernando Bobaira y Mateo Gil y yo hemos acabado atrapados en el Egipto de hace 1700 años. Es sorprendente comprobar cómo un mundo tan legendario, la Biblioteca de Alejandría, la Vía Canópica, el Faro, parece haber sido condenado al olvido, sobre todo por el cine. Después del Oscar por Mar Adentro, Alejandro Amenábar invita al espectador a que sienta y huela una civilización remota como su propia realidad. Ágora es un viaje insólito al Egipto de hace 2 milenios, a la mítica ciudad de Alejandría y a la dramática destrucción de su biblioteca. Inspirándose en hechos reales, nunca antes llevados al cine, el cineasta ofrece, en su 5ª película, un espectáculo a gran escala de contundente energía. Entonces acá vemos con todos los recursos marcados con rojo, de qué manera al hacer una síntesis de la información que se está entregando, también se está realizando una conjetura y se está exponiendo el punto de vista subjetivo del autor, que también se puede realizar en el discurso expositivo. Bueno, ahí también hay una carátula de la película, por si quieren verla, es muy buena, se las recomiendo. Dentro de los textos expositivos, que son todos aquellos que buscan entregar información, podemos encontrar algunos en específico. Por ejemplo, la noticia, la entrevista y la crónica. La noticia, como habrán estudiado en años anteriores, tiene como propósito fundamental informarnos sobre un suceso novedoso, algo que ha ocurrido en una comunidad o en un lugar determinado y que debe estar en conocimiento de los habitantes de ese lugar determinado. Se ubica dentro del plano periodístico que muestra parte de la realidad y el acontecer actual. La noticia entonces se centra en los hechos que están ocurriendo en este momento, tiene que ser lo más inmediata posible para informar a los receptores de algún suceso que es de importancia para ellos. La noticia es un tipo de texto que está bastante estructurado, que tiene que seguir, que tiene una estructura fija y que hay que seguirla. Por eso cuando leemos una noticia muchas veces nos parece que se repite muchas veces la información. Y esto es porque, bueno, tiene el título, que siempre tiene que ser la idea general, la idea central del texto. Tiene un subtítulo, que es una explicación del título. Luego el lead o entradilla, que corresponde al primer párrafo de la noticia. Y acá se responde a las preguntas: ¿qué sucedió? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? El por qué sucedió es ideal, pero generalmente las noticias no son capaces de explicarlos porque es una información que se entrega lo más rápido posible y generalmente los por qué son materia de investigación. También luego encontramos el cuerpo de la noticia y aquí están los datos que la componen en orden decreciente, es decir, cómo se va desarrollando la noticia y desde los aspectos más importantes, más generales, hacia los aspectos que son más específicos. Luego tenemos el texto de la entrevista y en este tipo de textos nosotros como lectores tenemos un acercamiento virtual a través del cual tenemos un conocimiento directo de aquellos personajes que nos resultan interesantes, que nos resultan importantes por la contingencia o que son admirados por nosotros o que son queridos también. La técnica de redacción de la entrevista consiste siempre en alternar las descripciones o consideraciones que realiza el periodista con las palabras textuales del entrevistado. Entonces esa combinación permite que el lector pueda penetrar en la psicología del personaje y el periodista introduce en sus consideraciones elementos que son interpretativos. Esto hace que muchas veces las entrevistas resulten bastante interesantes
porque hay veces en que se descontextualizan algunas respuestas. Esa descontextualización se ubica como titular de la noticia, a veces como titular del diario, y entonces llama o capta mucho la atención del público. Pero como decíamos, en esta imagen tenemos destacada la figura o un detalle, un aspecto de lo que señaló el entrevistado como título, y luego tenemos en negrita las intervenciones del entrevistador, y el resto del texto son las respuestas que da el entrevistado. A veces entre paréntesis el entrevistador también nos comenta cuál es la actitud que tiene el entrevistado para responder las preguntas que se le hacen. Y finalmente tenemos la crónica. La crónica es como una noticia, pero es una noticia ampliada. Es cuando ya se poseen más detalles respecto de lo que ocurrió. La información de un suceso está pormenorizada y está comentada además por el periodista que la recoge. Por eso se dice que la crónica es un texto interpretativo, porque no solamente entrega información, sino que también el punto de vista, la perspectiva personal del autor del texto. Comparte características del reportaje porque existe la presencia del periodista en el lugar de los acontecimientos. La crónica también tiene una estructura bastante fija, muy similar a la noticia. Tiene un titular que tiene que ser informativo, pero también tiene que ser atractivo y tiene que llamar la atención del público. Tiene una entradilla o lead que es informativa, aunque a veces ya pueda expresar la opinión. Debe responder a las 5 preguntas, nuevamente, ¿cierto? ¿Qué, quién, dónde, cuándo y por qué? El desarrollo del relato y los elementos deben estar enlazados y en orden cronológico. La veracidad del relato, el lector debe creer lo que lee y debe ser partícipe del suceso que se está informando. Y finalmente, el último suceso. No hay un razonamiento final, la crónica concluye con el relato de lo último que acontece. Es decir, no hay una visión final del periodista que está entregando la información, sino que simplemente termina el relato con los últimos hechos que se entregan. Entonces podemos decir que el texto expositivo se centra en informar sobre algún tema que puede ser de cualquier naturaleza. Para ello el emisor debe manejar mayor conocimiento o distinto conocimiento que el que tiene el receptor, y presenta 5 formas básicas. Les invito a desarrollar los ejercicios propuestos para la clase y nos vemos la próxima semana.